Hola, mi nombre es Camila Azócar y hoy en este video voy a estar hablando sobre diferentes puntos con respecto al tema de la lengua de señas venezolana. Primeramente debo hablarles sobre lo que es la lengua de señas. La lengua de señas es el lenguaje a través del cual se comunican las personas sin capacidad de audición. Esta lengua básicamente fue creada para que estas personas se adaptaran a el mundo y a las comunidades y personas que también tienen la misma discapacidad que ellos. Así, crear una comunidad por la que a través ellos pudieran comunicarse y pues mantenerla vigente durante los años. Actualmente existen muchísimas comunidades de la lengua de señas y por supuesto cada una de las personas que conforman estas comunidades cuentan con características diferentes la una de la otra. Aún así, el lenguaje de señas actualmente es universal y cualquier persona puede aprenderlo y comunicarse a través de él. Primeramente empezaremos con el primer punto de este video, el cual es los aspectos gramaticales de la lengua de señas. La lengua de señas tiene su propia estructura gramatical, que difiere de la estructura gramatical de las lenguas orales. Algunos aspectos gramaticales de la lengua de señas son: 1. El orden de las palabras. En la lengua de señas, el orden de las palabras puede variar dependiendo del contexto y la intención comunicativa. No sigue necesariamente el orden sujeto, verbo, predicado como en las lenguas orales. El segundo es la morfología. La lengua de señas utiliza la morfología para expresar información gramatical como género, número y tiempo. Los signos pueden ser modificados para indicar estas características gramaticales. El tercero son los clasificadores. Los clasificadores son signos que se utilizan para representar objetos o personas y su ubicación en el espacio. Estos clasificadores tienen una función gramatical importante en la lengua de señas. El número 4 es el movimiento y expresión facial. El movimiento de las manos y los gestos faciales son elementos esenciales en la gramática de la lengua de señas. Estos elementos pueden transmitir información gramatical como la duración de una acción o el tono emocional de una frase. El segundo punto de este video es la estructura léxico-gramatical de la lengua de señas venezolana. La estructura léxico-gramatical de la lengua de señas venezolanas se basa en una combinación de elementos gestuales y expresiones faciales. A diferencia de los idiomas hablados, la LSV no se basa en palabras y gramática verbal, sino en movimientos de las manos, expresiones faciales y corporales. En la LSV, las oraciones se construyen utilizando una estructura básica de sujeto, verbo, objeto, similar a muchos idiomas hablados. Sin embargo, la LSV también utiliza marcadores espaciales y de tiempo para indicar la relación entre los elementos de la oración. Algunos elementos clave de la estructura léxico-gramatical de la LSV incluyen, primeramente, las configuraciones de mano. Las diferentes formas en las que se colocan las manos y los dedos se utilizan para representar palabras y conceptos específicos. Estas configuraciones de mano son esenciales para la comunicación en la LSV. Segundo, tenemos los movimientos de mano. Los movimientos de las manos se utilizan para indicar acciones y verbos en la LSV. Los diferentes movimientos de las manos pueden cambiar el significado de una palabra o una frase. Tercero, tenemos las expresiones faciales y corporales. Las expresiones faciales y corporales son fundamentales para transmitir emociones, estados de ánimo y matices de significado en la LSV. Estas expresiones complementan los gestos y movimientos de las manos. Número 4. Los marcadores espaciales. La LSV utiliza la ubicación y el movimiento de las manos en el espacio para indicar la relación entre los elementos de la oración. Por ejemplo, la mano puede moverse hacia la izquierda para indicar el sujeto y hacia la derecha para indicar el objeto. 5. Los marcadores de tiempo. La LSV utiliza movimientos y ubicaciones específicas de las manos para indicar el tiempo como pasado, presente o futuro. Como tercer punto de este video hablaremos del lenguaje oral. El lenguaje oral es el medio fundamental de comunicación humana que nos permite expresarnos y comprender a través de la voz y el habla. Se refiere al acto de transmitir información verbalmente mediante el habla utilizando el aparato fonador y respiratorio del ser humano. A diferencia del lenguaje escrito, el lenguaje oral se caracteriza por ser una forma de comunicación directa y en tiempo real. También
Se utiliza en diversas situaciones y contextos, como contar chistes, negociar, hacer preguntas, expresar sorpresa, tener conversaciones personales, dar conferencias o contestar llamadas telefónicas. Es una habilidad que los seres humanos poseemos desde nuestro nacimiento y que desarrollamos a lo largo de nuestras vidas. En la lengua de señas, el lenguaje oral, por supuesto, se da a través de la comunicación con los gestos, que vendría siendo la lengua de señas, ya que, pues por supuesto, las personas que utilizan o que se ven obligadas a utilizar esta lengua son principalmente personas sin la capacidad del habla o la escucha. Por lo tanto, este vendría siendo su lenguaje oral, que por supuesto no es oral, sino que es a través de gestos. Como cuarto punto de este video tenemos la lingüística de las lenguas de señas. Es un campo de estudio que se enfoca en analizar y describir las características y estructuras gramaticales de estas lenguas visogestuales utilizadas por las personas sordas para comunicarse. Aunque no existe una gramática oficial de la lengua de señas venezolanas que define su estructura de manera definitiva, se reconoce que las lenguas de señas tienen estructuras gramaticales propias y complejas, similares a las lenguas orales. En la obra fundacional de la lingüística de lenguas de señas, William Stockel se dedica a encontrar similitudes entre la lengua de señas y las lenguas orales, buscando similar la lengua de señas a la estructura gramatical de las lenguas orales. Las lenguas de señas son lenguas naturales que tienen estructuras gramaticales perfectamente definidas y existen personas cuya lengua materna es una lengua de señas. El proceso de adquisición lingüística en niños que tienen como lengua materna una lengua de señas sigue etapas similares a la adquisición de las lenguas orales. Aunque la lingüística tradicional no ha dado relevancia estructural a los aspectos gradientes del lenguaje, en el caso de la lengua de señas, es necesario considerar estos aspectos debido a su naturaleza visoespacial. La utilización de la lengua de señas convierte a la comunidad sorda en una comunidad lingüística con una cultura propia. Como quinto punto para este video vamos a hablar sobre los parámetros de la lengua de señas. La lengua de señas utiliza 7 parámetros formativos básicos para analizar las unidades simbólicas mínimas o fonemas de la mayoría de las lenguas de señas. Estos parámetros son los siguientes. El número 1, la configuración. La configuración se refiere a la forma que adquiere la mano al realizar un signo. El número 2 es la orientación. Esta puede ser con la palma hacia arriba, hacia abajo o hacia el signante. En tercer lugar tenemos el lugar de articulación. Este indica el lugar del cuerpo donde se realiza el signo, como la boca, la frente, el pecho o el hombro. Como cuarto tenemos el movimiento. Se refiere al movimiento de las manos al realizar un signo que puede ser giratorio, recto, vaivén o quebrado. El número 5 es el punto de contacto. Este indica la parte de la mano dominante, derecha si eres diestro y a izquierda si eres zurdo, que toca otra parte del cuerpo, como las yemas de los dedos, la palma de la mano o el dorso de los dedos. En sexto lugar tenemos el plano. Se refiere al lugar donde se realiza el signo en relación con el cuerpo, siendo el plano 1 en contacto con el cuerpo y el plano 4 el lugar más alejado. Estos parámetros son fundamentales para la estructura y comprensión de la lengua de señas, ya que permiten la comunicación visual y gestual entre las personas sordas y su entorno social. Como sexto punto de este video tenemos los aspectos sociales en la lengua de señas. La lengua de señas tiene aspectos sociales muy importantes. La lengua de señas no solo es un medio de comunicación para las personas sordas, sino que también es un elemento clave en la construcción de su identidad y en su participación plena en la sociedad. A través de la lengua de señas, las personas sordas pueden expresar pensamientos, emociones y experiencias y establecer conexiones con otros miembros de la comunidad sorda. La lengua de señas también tiene un impacto en la educación y el desarrollo de las personas sordas. El acceso a la lengua de señas desde una temprana edad es fundamental para el desarrollo lingüístico y cognitivo de los niños sordos. Además, el uso de las lenguas de señas en entornos educativos inclusivos permite a los estudiantes sordos acceder al currículo y participar plenamente en el aprendizaje. En el ámbito laboral, el reconocimiento y la promoción de la lengua de señas son aspectos sociales importantes. Las personas sordas
pueden enfrentar barreras en el empleo debido a la falta de accesibilidad y a la falta de comprensión de la lengua de señas por parte de los empleadores y compañeros de trabajo. Promover la inclusión de la lengua de señas en el entorno laboral puede ayudar a eliminar estas barreras y garantizar igualdad de oportunidades para las personas sordas. Ahora pasaremos con el séptimo y el último punto de este video, el cual es los aspectos educativos en la lengua de señas. La lengua de señas tiene diferentes y variados aspectos educativos que son importantes. A continuación voy a mencionarles algunos de ellos. Como primer aspecto tenemos el bilingüismo y biculturalismo. La educación en lengua de señas promueve el bilingüismo y el biculturalismo, ya que permite a las personas sordas comunicarse en su lengua natural y participar plenamente en la cultura sorda. Como segundo aspecto tenemos la comunidad sorda. La educación en lengua de señas fomenta la creación de una comunidad sorda fuerte y un sentido de identidad cultural para las personas sordas. Como tercer aspecto tenemos la planificación lingüística. La planificación lingüística es un aspecto importante en la educación en lengua de señas, ya que implica el desarrollo de recursos y estrategias para enseñar y promover el uso de la lengua de señas en entornos educativos. Como cuarto aspecto tenemos la fluidez en la comunicación. La educación en lengua de señas proporciona una comunicación fluida entre profesores y alumnos, así como entre los propios alumnos. Esto permite una interacción más efectiva y una experiencia educativa más enriquecedora. Como quinto punto tenemos el desarrollo de la identidad y habilidades intelectuales. La educación en lengua de señas es un entorno bilingüe y bicultural. Es fundamental para el desarrollo de la identidad y las habilidades intelectuales de las personas sordas. Permite el desarrollo pleno de sus capacidades y el fortalecimiento de su sentido de pertenencia. Como sexto y último punto tenemos el conocimiento de la lengua de señas. Es importante que todos los miembros de la comunidad educativa tengan un conocimiento más profundo de la lengua de señas. Esto facilita la comunicación y la inclusión de las personas sordas en el entorno educativo. En resumen, podemos decir que la educación en la lengua de señas abarca aspectos como el bilingüismo, el biculturalismo, la comunidad sorda, la planificación lingüística, la fluidez en la comunicación y el desarrollo de la identidad y las habilidades intelectuales de las personas sordas. Estos aspectos son fundamentales para una educación inclusiva y de calidad para las personas sordas. Con esto es hora de cerrar el video y mencionarles por supuesto la importancia de que adquieran conocimiento sobre este tema, ya que la lengua de señas es algo sumamente importante que cada persona debería conocer, tanto el proceso y estructura de la misma como por qué es importante para la sociedad que cada uno de los seres humanos, así sean personas sordas o no, puedan aprender la lengua de señas. Aprender el lenguaje de señas es una acción de inclusión. Ya sabemos que las personas sordas tienen sus propias comunidades entre sí, pero si nosotros como personas no sordas nos tomamos el tiempo de aprender la lengua de señas, estaríamos haciendo un acto de inclusión con ellos, ya que ellos podrían comunicarse incluso con personas que no sean sordas, y esto es sumamente significativo tanto para ellos como para todos los seres humanos. Por eso con este video quiero fomentarlos y quiero motivarlos a que aprendan un poco más sobre el tema, se informen y si están dispuestos aprendan este lenguaje que es muy bonito y que tiene muchísimas cosas buenas que ofrecer al mundo. Espero que este video les haya sido útil para informarse un poco más sobre lo que es la lengua de señas y que hayan aprendido lo bonito y lo importante que es que este lenguaje prevalezca dentro de nuestra sociedad. Si les gustó el video, no olviden darle like, compartirlo por supuesto y dejarme un comentario allá abajo de lo que ustedes quieran o opinen sobre el tema. Muchísimas gracias. Adiós.